Las opiniones vertidas por los invitados en este programa no representan los intereses ni el pensamiento de Go Comunicaciones S.A.D.C.B. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jackie Redondo. Para los que nos acaban de sintonizar, bienvenidos al grano. Hoy vamos a abordar el tema que nos tienen manifestaciones a los hondureños desde el pasado viernes y se han sentido más latentes en la capital de la República como en la zona norte del país. Hace algunos 2 meses se han sentido fuertes estas manifestaciones en la zona sur del país, pero hoy es un día importante del Congreso Nacional. Hoy se ratifica estas leyes, la Ley de Reestructuración y Transformación al Presupuesto de la Secretaría de Educación y la de Salud. Nosotros el viernes pasado estuvimos analizándolo y abordándolo con diputados del Congreso Nacional. Hoy hay tomas. Vamos a hacer un contacto con Isis Ramírez, quien se encuentra en la carretera hacia el norte del país. Sabemos que parte en el Carrizal estuvo tomado. Nosotros pasamos el momento en el que la Policía Nacional realizó el desalojo. ¿Y cómo está hasta este momento? Isis Ramírez, con usted. Así es, Jackie, pues que te comento, a mis espaldas ya puedes ver que todo está básicamente con normalidad. Ya los vehículos están transitando con paso vehicular normal, pero se mantiene aquí la policía abajo del puente, resguardando para que no vuelvan los 5 o 7 jóvenes que andaban aquí haciendo el caos en esta vía. Como puedes ver, lo único que ha quedado en la calle es la basura, las piedras, las llantas que prendieron estos jóvenes, pero el paso vehicular ya está con normalidad, el fluido vehicular ya también está normal, no hay tráfico como estaba hace unos minutos cuando estaba cerrado el paso a salida al norte, específicamente aquí en la zona de El Carrizal. Pues como ustedes pueden ver, ya los vehículos están normal, hay mucha gente que apoya estas manifestaciones, sin embargo, pues ustedes pueden observar, había bastante malestar entre algunos conductores de vehículo debido a que se les atrasan varios contenedores, estaban paralizados y ellos estaban molestos a la hora de que estaban haciendo esta manifestación estos jóvenes. La verdad, pues esto es lo que está sucediendo aquí en la salida al norte. Podemos observar de que está llegando más elementos de la Policía Nacional aquí, pues para tratar de resguardar la vida de las personas que van pasando en este sector y también pues que no se vuelva a armar un caos aquí donde ustedes pueden observar que la verdad está con normalidad. Lo único que ha quedado pues era, como yo ya les había comentado, la basura y básicamente el contenedor a una de las orillas de la calle y la policía que se mantiene aquí. Ya aquí, si usted tiene alguna consulta o algún elemento para discutir en este tema, estamos a la orden. Volvemos a estudios. Claro que sí, Isis. ¿Por qué no abordamos un poco para poner en contexto más que todo a los capitalinos cómo va a estar la jornada de protestas, la jornada de manifestaciones? Sabemos nosotros que el fin de semana existieron manifestaciones con quema de llantas con la colonia Kennedy. Hoy están citados cierto grupo de maestros a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana van a salir desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se van a desplazar hasta los bajos del Congreso Nacional. El sector salud también está convocado hoy para los bajos del Congreso Nacional, y es que hoy es un día importante, Isis, en el Congreso. Hoy se ratifica esta ley que están pidiendo que se elimine un inciso. Es un inciso que deja abierto el punto para que vengan las personas tanto del sector educación como el sector salud, en el cual se argumenta que exista algún tipo de despidos. El inciso está
en el último artículo de esta ley, en donde el último artículo es el número 4, el presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dice, pero hay una parte en la que dice y en todo lo que sea, que ahí es donde dicen los sindicalistas que es lo que deja abierto. Isis, ¿qué me puede decir de esto, de la jornada de manifestaciones hoy? Pues tengo entendido de que se van a concentrar todos en el área del Congreso Nacional, específicamente si se eliminan estos artículos o estos adjetivos que están en esta ley, ellos estarían paralizando y ya no habría más tomas. Lo único que quieren es que estos dos incisos en esta ley ya no existan debido a de que con esto queda abierto el despido a todo el sistema de educación y el sistema de salud. Sin embargo, esperamos de que los legisladores hoy por la tarde, de que están citados, puedan ponerse de acuerdo. Tengo entendido de que el Partido Liberal introduciría una moción en la Cámara Legislativa donde estaría pidiendo la eliminación de estos incisos. Tengo también entendido de que el Partido Nacional estaría apoyando lo que la bancada liberal esté pidiendo en este tema. Pues eso es lo que se conoce de que sucederá en el Congreso Nacional para poder mantener la paz y el orden aquí en la capital de Honduras, que desde el viernes hemos visto de que las manifestaciones han estado latentes. Con usted, Jackie, nuevamente a Estudios. Muchísimas gracias, Isi. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy a las 3 de la tarde están convocados en el Congreso Nacional para ratificar esta ley de reestructuración y transformación presupuestaria al sistema de educación y al sistema de salud. Una ley que todas las facultades, decía Yuri Sabas, quien es el diputado del Partido Liberal, todas estas facultades que disponen en la ley ya las puede hacer el ministro de Educación, el ministro de Salud, y que no hay necesidad que se haya creado este tipo de ley. Imagínense ustedes, ese es un mensaje bastante fuerte el que ha dado el diputado, porque el ministro tiene el derecho de hacer un plan operativo anual que está en la ley. El ministro tiene la facultad de apoyar logísticamente, digamos, en el caso de salud, los hospitales y los centros de salud, atender las necesidades de infraestructura. Este es el trabajo que debe de hacer el ministro. La compra de insumos, mobiliario, medicamentos y equipo también es el trabajo que debe de hacer el titular de esta dependencia. No necesita una modificación a la ley para poder hacer eso, porque ya está en sus facultades. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso Nacional. Como decía nuestra colega Isis Ramírez, los liberales van a pedir que sea modificada esta ley en esos incisos que dejan lagunas en donde se sienten pues vulnerables tanto nuestros amigos de salud como nuestros amigos de educación, que han estado realizando manifestaciones. La manifestación que se realizó el viernes pasado fue bastante fuerte. Hoy, como decía Isis Ramírez, todo se va a concentrar en el hemiciclo legislativo, en los bajos del Congreso Nacional. A eso de la 1 de la tarde hay una conferencia de prensa por parte de los maestros. Van a realizar otra conferencia a las 10 de la mañana. Van a haber plantones y hoy es un día que esperamos nosotros, los diputados del Congreso Nacional, rectifiquen y analicen bien. Su trabajo es para el pueblo, su trabajo es para ayudar a los demás. Esto es un trabajo en equipo que deben de hacer para los hondureños, no aprobar leyes a matacaballo, como dicen vulgarmente, para que después sea rectificado.
Ya el mismo presidente del Congreso Nacional decía, esta ley no significa privatización ni al sector salud ni al sector educación. No significa que vamos a realizar despidos masivos. Y en efecto, si usted lee el proyecto que ya fue aprobado, no tiene ningún inciso que van a aprobar despidos masivos, pero sí existe en la redacción del artículo número 1 partes que dice y en todo lo que sea necesario. Entonces es ahí donde viene y le deja abierto a la persona que pueda analizar y que pueda leer este tipo de ley, en donde sí pueda existir recorte presupuestario para el recorte de personal. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente del Congreso Nacional. El programa ejecutivo del sector salud. ¿Y qué tiene de característica ese programa? Que por cada dólar que ponga el gobierno del Estado hondureño, la comunidad internacional va a poner 3. Por lo tanto, si nosotros somos más eficientes en manejar nuestros recursos, nos va a sobrar más dinero para poder como contraparte y nos va a ayudar a que aumente la comunidad internacional su aportación. ¿Usted cree que la comunidad internacional nos va a dar dinero para que corramos gente? No, nos va a dar dinero para que podamos tener mejores programas para construcción escolar, para textos, para subir el nivel de formación de los maestros, y entonces lo que falta aquí es un elemento de diálogo. Yo, como les digo, siempre le doy a todo el mundo el privilegio de la duda. No creo ni quiero creer que haya detrás de esto un elemento político como para querer desestabilizar. ¿A qué atribuyen las protestas entonces, doctor? Bueno, yo creo que no han terminado de entender cuál es el proyecto. Nosotros vivimos desgraciadamente en un país donde el que priva es la cultura de la sospecha, ¿verdad? Y no hay manera, por más que les haya explicado, la intención del Congreso se borró todo aquello y se hizo un dictamen nuevo que usted no ven, son 3 puntitos. 1, autorizar a las secretarías para que readecuen su presupuesto y su POA, o sea, su programa operativo anual, y se les dice dónde deben priorizarlo. Nunca en uno de esos puntos dicen que hay que despedir. Bueno, con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Ya vamos a regresar a abordar la temática con una invitada especial.
Hablamos al grano con Yulisa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, una mujer líder en el país, acerca de casos de muertes de mujeres en el olvido, así como las dificultades para la investigación científica de crímenes en Honduras. Bueno, aquí tenemos a la doctora Yulisa Villanueva, que vamos a hablar ese tema de los femicidios en el último bloque, doctora. Jackie, un gusto saludarla de nuevo y poder compartir con usted aquí en GoTV. El gusto es de nosotros, siempre nos encanta tener a una mujer tan fuerte, doctora. Usted está apoyando este tema de las manifestaciones que están realizando diversos médicos, diversos educandos, maestros. Hoy, por cierto, se van hasta el Congreso Nacional. Por supuesto que como médicos y sobre todo como profesionales de la salud y entendidos muy bien de la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos en el país, donde la salud y la educación son derechos humanos que ya están adquiridos y por supuesto ratificados en nuestra Constitución, hay situaciones como estos, derechos que no son negociables. Bueno, doctora, cuénteme en qué parte es lesiva esta ley que al principio fue un boom, ya después vino el Poder Ejecutivo y la quitó, pero nos tomaron por sorpresa porque la aprobaron, ¿cierto? Bueno, es que en realidad si usted lee el argumento y el espíritu de esa ley, es una ley que de alguna manera es enredadiza, no es clara y por supuesto trae en la esencia vulnerar los derechos adquiridos de la población en muchos de sus articulados. Si bien es cierto, el ministro de Educación o la ministra de Salud dicen, es que allí no dice vamos a despedir. A veces no es preciso que diga la palabra que ellos quieren que se escriba ahí, sino que más bien que se entienda muy bien lo que va a servir, lo que va a suponer lo que está sucediendo, que es, por supuesto, venir a contratar unidades prestadoras de servicios y hacer que todos los empleados pues pierdan sus derechos y, por supuesto, sea afectado el sector más vulnerable, que es la sociedad y los usuarios. Ya nuestra presidenta del Colegio Médico lo ha dicho muy bien y lo ha expresado de una manera, yo digo, muy responsable. Vamos a luchar fuertemente para que la sociedad no pierda esos derechos y no es algo que quiera provocar el caos en el país. Yo creo que es tan sencillo como derogarlo completamente. Ya existe un estatuto del Colegio Médico y existe un estatuto del docente. No sé qué es lo que estamos realmente alrededor de esta ley detrás. Lamentablemente, creo que sí es un punto de reflexión, Jackie, que en el Congreso Nacional de una manera, puchica, yo nunca había visto una cosa tan absurda, tan irresponsable y tan vergonzosa como obviamente aprobar una ley en un bochinche. Y si bien es cierto, se ha dado un bochinche ahí, una rebelión por parte de un grupo de diputados que hoy en verdad lo siento defendiendo los intereses del pueblo. Bueno, doctora, ¿cuáles van a ser las acciones del gremio médico para que se derogue la ley? Bueno, en primer lugar, estar acuerpando lo que las necesidades que la sociedad hondureña tiene y son acceso a la salud y a la educación. Y en estas las acciones van encaminadas a unas asambleas, primero extraordinarias de nuestro colegio, que quedaron abiertas desde el día sábado. Estábamos todos ahí, se tomaron acciones a nivel nacional para promover la información de asambleas informativas en todos los centros hospitalarios, por supuesto, con comités de vigilancia que promuevan también el no descuido de los pacientes que estén en situaciones críticas. Ningún médico se va a separar de las emergencias, eso quiero que lo tenga claro la población. Ningún médico va a dejar de atender una urgencia. Sin embargo, hoy la urgencia es, Jackie, que esta ley se derogue. Estaban hablando los diputados del Congreso Nacional, específicamente del Partido Liberal, que van a pedir la modificación de algunos incisos que son lesivos de la ley.
Mire, hemos tenido la fortuna de tener a nuestros cuerpos de abogados en el colegio médico, donde abogados de mucho renombre nos han explicado punto por punto de qué es lo que está sucediendo. Y realmente ese no es que vamos a derogar el inciso 1, el inciso 2. Creo que hay que derogar toda esta ley que es completamente lesiva, porque son leyes que están asolapadas, Jackie. Son leyes que al final están tapando cosas que lo que van a terminar es terciarizando los servicios de salud y privatizándolos, ya sea la educación o la salud en este país. Ya estamos cansados, creo, de que estas situaciones estén ocurriendo en Honduras y que obviamente ya el pueblo sigue despertando y el pueblo no va a permitir. Usted y yo tenemos por lo menos un poquito de acceso a un medio económico, o de repente ya ni los médicos, pero fíjese que si yo voy a consulta donde otro colega, al menos mi colega me atiende y no me cobra. Pero ¿qué va a suceder con esa pobre gente que no tiene acceso a nada? Y mire, no nos vayamos tan lejos, lo que está sucediendo en el interior del país, donde se necesita realmente un sistema eficiente, efectivo, donde todos se tienen que sentar en la mesa, pero no a dialogar cómo imponen esta ley, porque esta es una imposición. Es que no entiendo yo qué carrera. Va a haber una comisión que ya existe, ¿verdad? Ya existe una comisión, yo creo que nuestros abogados lo han explicado excelentemente el sábado y todos estamos claros que no estamos tampoco para promover la parcialización de un país o generar en el país caos, porque no se trata de eso. Sin embargo, defender lo que la población hondureña necesita, y es salud y educación global e integral, y no una salud que va en vías de la privatización. Bueno, vamos a leer algunos comentarios de las redes sociales, doctora. La gente nos está escribiendo y dice Elmer Barahona, un saludo a Elmer. Alberto Torres dice que nadie le cree a los diputados, imagino yo. También Barahona, están hablando pues de diferentes temas, gracias a la gente de las redes sociales. Telma Amador dice, lo último que les importa es la educación escolar y la niñez hondureña. Es lo último que les importa. Eso dicen y es lo que cree la gente en las redes sociales, que no es una ley para beneficiar a los estudiantes, para beneficiar a los pacientes. Nos decía el ministro de Educación que no buscan privatizar, que lo que ellos buscan es mayor acceso de fondos, doctora. Bueno, si eso fuese así, creo que no se hubiese entendido, no entendiéramos la gran mayoría de las personas que vivimos, que somos ¿cuántos? Somos 7 millones, 8 millones de personas. ¿Y cuántas millones de personas estamos entendiendo lo contrario? Créame que el colegio médico, por lo menos puedo hablar de nuestro gremio, ha contratado a los mejores abogados de derechos humanos, laboralistas, y ellos se han sentado a explicarnos paso por paso por qué esta ley no es una ley que realmente beneficia a la población hondureña, sino que al contrario, que vulnera completamente sus derechos. Y si ya el Poder Ejecutivo en su momento había solicitado la derogación de frente ante las cámaras, ¿por qué por detrás estaban ocurriendo acciones que nos dejan mucho que pensar? Siento yo que hay un interés, hay un mandato, y en Honduras es así. Yo siento muchas veces que lo que está ocurriendo, Jackie, es que ya enfrente se nos hace nos hacen una cara en la cual lo que reina muchas veces en los que están exponiendo estas leyes o en las personas que están enfrente de conducir el país, de cierto grado de mitomanía, diría yo, de cierto grado de falta de conciencia. Yo creo que cada quien aquí tiene bien claro su juicio crítico, y en el caso de todos los médicos que estamos agremiados al Colegio Médico de Honduras, estamos claros que esta situación va a ser nefasta en temas de salud y no digamos de educación
para nuestra población. Pero ¿qué podemos decir del presidente del Congreso Nacional? Es médico también. Yo no sé, realmente hablábamos el sábado en esa asamblea abierta de, obviamente, de algunos médicos cuando llegan al poder. En el caso del presidente Oliva, obviamente, él ha manifestado la necesidad imperante de un diálogo. Creo que eso es muy importante, pero que en ese diálogo se derogue esta ley y que no se vulneren los derechos que ya están adquiridos. Porque si bien es cierto, ya lo dice nuestra presidenta, los derechos de salud y educación no se negocian, ya están adquiridos. No vamos nosotros a negociar algo que en definitiva sí es perjuicioso para la salud. Creemos entonces que igual habían algunas mociones de parte de los médicos en querer llevar al Tribunal de Honor a personas que no estén apegadas al principio hipocrático de llevar salud y de promover los derechos humanos de la población, en este caso de los hondureños. Creo que se armó realmente una discusión fuerte en relación también a los colegas, pero yo les diría, ¿y qué le importa, por ejemplo, al presidente Oliva que lo lleven al Tribunal de Honor? O a la doctora Johanna Bermúdez que la lleven al Tribunal de Honor, que son los médicos que han votado a favor de esta ley. Pues nada, pienso yo. Sin embargo, dentro del ámbito y el espíritu de todos los colegas, estamos obviamente todos claros de que esta ley debe derogarse, Jackie. No van a aceptar ustedes que vengan solo a modificar artículos, ¿no? No, ahí no hay modificación, se va toda de tajo. Okay. Así, esa es la postura y ya en asamblea, es que eso también quiero dejar claro, a veces todos piensan que es la doctora Suyapa Figueroa la que toma las decisiones y pobrecita ella porque al final es la que se arriesga, ¿Y le dicen? es la que la va a la calle, le dicen de todo y es una mujer que está luchando igualmente de una manera muy responsable y aquí y lo que lleva es un mandato de una asamblea y si ella no lleva ese mandato de esa asamblea que está abierta, y ahorita estamos en asambleas extraordinarias, abiertas, créame que la descabezan y ponen otro que quiera llevar la misma visión de todos los más de 11,000 médicos que somos. Bueno, doctora, y eso le quería preguntar, porque mucha gente dice, la doctora Suyapa puede ser que esté haciendo show para quererse tirar a la presidencia, pero este es un tema latente. Esto que aprobaron en el Congreso Nacional, señores, realmente no sé en qué cabeza cabe decir eso. No sé en qué cabeza cabe decir esto. Sí, y aquí la doctora no tiene ninguna intención partidista ni política. Creo que cuando nosotros asumimos puestos o direcciones o somos funcionarias y servidoras de la sociedad hondureña, no podemos salir con una cosa menor. Y creo que toda la junta directiva del Colegio Médico está organizando todos los médicos a nivel nacional para que esos comités de vigilancia, para que esas estrategias en las cuales hoy mismo hay una comparecencia de prensa donde se va a explicar nuevamente punto por punto. Porque lo que quieren decir ahí ellos es que dicen, ¿a dónde dice que vamos a despedir? Por Dios, serán muchos Honduras tus muertos. Pero todos caerán con honor. ¿Qué significará eso? Y aquí también, en el artículo 1, sí hay algo que supuestamente deja abierto, ¿no? En la parte en donde dice que la Comisión Especial de Transformación del Sistema de Salud proceda a la revisión del presupuesto y el plan operativo anual a efecto de que pueda identificar todo recurso presupuestario de la Secretaría en mención y, de ser necesario, pueda ser modificado. Ahí le deja un poquito abierta la puerta, ¿no? Yo creo que en Honduras hemos tenido tantas experiencias y esas experiencias negativas nos han ido generando lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas es que este pueblo ya no se cree nada, ya no tiene confianza. Y en definitiva, qué bueno que en el Congreso Nacional, si bien es cierto, hay de muchos partidos, hay muchas críticas, hay muchas confrontaciones, eso es bueno. Al final creo que la mayoría de los diputados calificó eso como aprobado, pero a mí realmente, yo como presidente del Congreso sentiría vergüenza porque no en ese ambiente, no es así como se deben de
de aprobar las leyes y leyes tan fundamentales. Mauricio Oliva debe tener vergüenza por lo que pasó en el Primero Congreso. tiene que tener vergüenza, sí, así es. Tiene que tener vergüenza con la población hondureña y tiene que tener vergüenza también con nuestro gremio, con el gremio médico. Porque él es parte de ese gremio médico, Jackie. Entonces yo estoy segura y confío en que él pueda velar más por esos intereses que tácitamente lo dicen y lo dicen claro. Los derechos humanos de salud y educación no son negociables, señores. Y ya existen los estatutos del docente y el del médico. Hay maneras de poder reorganizar y llevar la salud a todo el país. Creo que hay otras estrategias, pero estas líneas, si usted las ve, pareciera que están copiadas de leyes de otros lugares, como Colombia o otros países, donde sí funcionaron y donde no funcionaron. Pareciera que las leyes aquí las copian y las adaptan y las hacen. Solo le cambian la fecha, ¿verdad? Y tal vez. No sé, eso significa entonces que hay que tener un poquito más de flexibilidad y no sé cuál es la carrera. Bueno, sí sabemos cuál es la carrera. Claro que conocemos cuál es la carrera, pero no va a ser así de fácil que por lo menos el colegio médico... Al pie de la bandera, ¿usted va a manifestarse hoy en los bajos del Congreso? Mire, yo perfectamente, yo estoy en una condición de repente un poco difícil, sí, una situación, ya vamos a hablar de ese tema, usted lo ha adelantado. Sin embargo, sí apoyo y respaldo todas las acciones de mi colegio y de los gremios unidos. Creo que todos los trabajadores y sobre todo la salud y la educación para Honduras es fundamental para que hayan cambios, para que realmente hayan cambios en Honduras. ¿Cuándo vamos a salir del subdesarrollo, cree usted? Cuando tengamos una adecuada educación y cuando nuestra gente no esté enferma. Así es, doctora. Entonces, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero antes, conéctate con todo, conéctate con los nuevos planes postpago de Tigo a tan solo $24.99 para que andes conectado con todo. Contigo, nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con la doctora Yulisa Villanueva, quien es exdirectora de Medicina Forense. Todos sabemos que el caso de la jefe de la ATI que murió de forma violenta tuvo
desenlace negativo en su vida, doctora? Sí, ha sido una situación bastante lamentable, creo que sí ha marcado mi vida, un antes y un después, por supuesto, porque nunca me imaginé que por hacer nuestro trabajo, un grupo de colaboradoras y mi persona, tuviéramos que ser amenazadas, tuviéramos que ser intimidadas y aún involucradas en un tema que no se ha resuelto por parte de un ministerio público que continúa callado, que continúa como muchas de lo que sucede, parece que fuera un actuar común, fíjese, la gente guarda silencio, calla y que se le olvide a las personas y como que hubiera, yo siempre digo, una amnesia. ¿Usted está luchando, doctora, para que la restituyan en su caso? Este caso me ha generado problemas, por supuesto. De hecho, la misma necesidad mía de querer abandonar el país a través de tomar una licencia, aunque sea de estudio. Yo no quería decir, Jackie, que quiero salir corriendo de aquí. Con todo lo que usted mira, sinceramente, uno quisiera fugarse. Si yo le aseguro que yo le pregunte a usted no me va a decir así abiertamente que no, pero todo el mundo de repente Honduras es bella, hermosa. Las personas la estamos arruinando. Las personas que estamos conduciendo mal muchas situaciones de gobernanza de país. Siento yo que sí, esa situación me hizo a mí motivarme para quererme marchar, aunque sea con la excusa de querer ir a estudiar, lo cual no pude materializar. Al final de esa situación, el Ministerio Público se valió para despedirme, quitarme de mi cargo y ahorita obviamente enfrentar también un tema legal, ¿verdad? Una demanda legal en la cual próximamente estaremos viendo los resultados. Usted está demandando porque cree que la quitaron del cargo de forma ilegal. Por supuesto, hablaban de que era una directora interina, la ley dice, Jackie, que usted es interino 90 días, yo tenía 6 años en el cargo. Que yo era una empleada de confianza, yo tengo casi 19 años de trabajar en el Ministerio Público, estoy a punto de cumplir 20 años. ¿Aún está trabajando con ellos? Por supuesto que tengo que integrarme, en estos días deberán de integrarme y deberían de integrarme a la dirección. Sin embargo, estoy segura que no lo van a hacer así porque no soy una empleada grata después de poderles haber dicho la verdad. Yo creo que al contrario, hubiese sido un motivo para que pudiéramos prestigiar más al Ministerio Público diciéndole la verdad de las acciones. Siempre me caractericé por generar una medicina forense ágil, dinámica, eficiente, a pesar de no tener todo. Claro. Pero usted mira ahora, pues, que muchos de los casos sí, que son claros, por ejemplo, el fallecimiento hace reciente de una persona en una manifestación en Choluteca, las maneras de muerte quedan en estudio, no hay beligerancia en las acciones, en la rapidez de los dictámenes. Yo siento que esa situación que ha puesto también en amenaza e intimidación en mi vida me hace reflexionar un poco, Jackie, porque nadie puede estar donde no lo quieren. Así es. Doctora, ¿ha sufrido amenazas últimamente? Mire, gracias a Dios, en este momento están estables. De las últimas amenazas que hemos tenido, las tuvimos cuando llegaron los encapuchados a casa. Sin embargo, sí intimidaciones desde el punto de vista laboral. Creo que... ¿Encapuchados a su casa llegaron? Llegaron 5 cachupuchados en un carro en mes de agosto y todavía nadie me da una explicación, con fusiles y nadie sabía quiénes eran, decían que andaban haciendo una misión encubierta, nos separaron y decían que ahí habían personas raras y andaban por mi casa. ¿La querían intimidar, doctora? A los ojos, y está claro de que hay una intimidación, cualquiera que tiene amenazas y medidas de la CIDH que lleguen a su vecindario, un vecindario donde no puede entrar cualquiera. Sí. Donde un vecindario donde hay que dejar la identificación y usted tiene que decir voy a tal lado y esas personas nunca en ningún momento dejaron identificación y entraban como Pedro por su casa con pasamontañas y fusiles. Mi pregunta es ¿qué andaban haciendo? Y todavía puse la denuncia en DPI y todavía y nada. Y la misma fiscalía dice
y refiere, no es que la doctora no tiene amenazas porque nadie nos ha dicho a nosotros que tiene amenazas. El problema, Ministerio Público, es que las amenazas vienen de la misma institución. ¿Y quién va a investigar a los mismos? Ahí hay falta de objetividad, así es que por eso este tema se hace complejo, Jackie. Bueno, doctora, algo muy importante que ha pasado en las últimas horas y qué lástima que tenga que ser un medio internacional que tenga que publicarlo. Estamos hablando del New York Times, que ha publicado ya la imagen del agente sospechoso del crimen de la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Es aquí donde usted dice todo lo que yo denunciaba es cierto. Se lo avala un medio internacional. Es que mire, hay cosas que ya se salieron de lo que se puede tapar o de lo que se pretende ocultar. Cuando medios nacionales primero e internacionales hacen a viva voz un esfuerzo por venirse al país y verificar desde este mismo lugar la situación, por ejemplo, de las muertes violentas de mujeres, donde el caso de la joven Cheryl Yubitsa Hernández es un caso bandera, porque es un caso que obedece a la misma agencia que le toca investigar las muertes violentas de mujeres. Entonces es como una utopía de una situación que no se resuelve, que está ligada a la misma agencia. ¿Y qué esperanza podemos tener entonces del resto de más de 300 o 400 mujeres que murieron el año pasado y los más de casi 90 casos que llevamos en este año? Bueno, doctora, importante lo que dice también el New York Times, en donde dice que ya está siendo investigado este agente que se llama Wilfredo García, quien era el director de la oficina de la ATIC en San Pedro Sula y que al parecer tenía un romance con la mujer que lamentablemente perdió la vida. Pero es que el hecho de que usted pueda tener un romance con el dueño de este canal, y eso no es ningún problema, o con un reportero. Claro. Ella podía tener romance con quien ella le pareciera, pero no es correcto, en primer lugar, que tapen la investigación, que se adueñen de la investigación, que selectivamente favorezcan a la gente que debiera de explicar si estaba o no involucrado y que por supuesto hoy en día el Ministerio Público de una vez desvende qué es lo que tiene. Va a cumplir un año ya. Si este caso no fuese tan importante, yo le aseguro que daría como muchos de los casos. Yo le digo, ¿qué pasó con la muchacha, la señora que fue raptada en Smith? Y recuerda usted que en los corralitos la agarraron y la pusieron en un tema de muerte satánica. Yo digo, es que todas esas cosas nos quedan a deber. Hoy en día se necesita más beligerancia, más rapidez, más eficiencia en los entes que investigan. Ahí podemos ver, doctora, en pantalla a Wilfredo García, quien era el director de la oficina de la ATIC y quien está siendo investigado por parte de entes sobre este tema, un tema que usted vino denunciando desde hace mucho tiempo. La ATIC impidió el ingreso en la escena del crimen por parte de la Policía Nacional y Medicina Forense. Por supuesto, hubieron unas situaciones muchas irregulares que fueron denunciadas y por supuesto que esa decisión de que no participara la DPI o otros entes de investigación más objetivos y que separaran a la ATIC de esta investigación fue por parte del director Ricardo Castro. Ricardo Castro fue quien decidió y le dio la orden a la fiscal para que la fiscal nada más resolviera el tema con los mismos compañeros de la pobre agente hoy fallecida. Entonces, estas situaciones han generado obviamente cosas incomprensibles que llegan hasta el absurdo de tener 10 meses hoy y no conocer qué es lo que las autoridades piensan, Jackie. Sí. Porque el crimen va directo hacia la impunidad, pero ellos creen, ¿verdad? En realidad no va a ser así. Mira, hay una justicia divina que va a ir desvendando todo esto y más tarde o más temprano la gente se va a ir dando cuenta qué es lo que se esconde detrás de la muerte de la agente Hernández Macías. Bueno, realmente esto deja un mal sabor de boca. ¿Qué debe de hacer las autoridades viendo que ya se denunciaron tantas ineficiencias? ¿Se debe de intervenir a la ATIC?
Lo debieron de haber hecho desde hace mucho tiempo. Y yo creo que hubo una moción de un diputado, que no pasó, no pasó. Entonces digo ahí, ni le hicieron caso al pobre diputado, ahí está mocionando ese diputado y dice, debiéramos de interpelar al director de la ATIC y si quieren a la directora de Medicina Forense al Congreso, para que nos expliquen qué es lo que está pasando, no solo con este caso, también con los casos de los muchachos de la montañita, recuerda, o con los casos de de otras personas que fallecieron en una gasolinera que eran de Olancho. Hay muchos casos que hay que investigar y que se deben dejar claro a la población. No pretendemos quitarle esa gran imagen a la ATIC porque no queremos, no se trata de eso, o no se trata de desprestigiar en ninguna parte de la institución. No me interpreten así, porque yo le digo que la gente piensa dentro, bueno, las autoridades, que soy yo la que quiero, que tengo una lucha por desprestigiar al Ministerio Público. Señores, tengo casi 20 años de trabajar ahí, nací ahí, crecí ahí, amo el Ministerio Público y no me van a poder llevar ni por eso a Supervisión Nacional, cuando más bien al contrario, deberían de cuidarnos, deberían de dejar de intimidarnos. La gente de San Pedro Sula, Jackie, nuestras principales colaboradoras. Eso le iba a preguntar, ¿están acorraladas las colaboradoras Así de San Pedro es, Sula? por supuesto. Y degradadas. Fíjese que nuestra coordinadora ¿Es regional... este hombre el que las tiene atemorizadas? No, son todas es toda la institución que al final está... ¿Pero quién coordina? ¿Oscar Chinchilla, fiscal general? El fiscal Chinchilla y el fiscal adjunto son los responsables de dirigir al Ministerio Público y en este caso cuando hablamos de la intimidación laboral estamos hablando de cómo la Supervisión Nacional llega. Por ejemplo, la última intervención de la supervisión fue cuando nuestra coordinadora nacional regional, que fue removida recientemente, le pregunta al fiscal adjunto de por qué, una vez que, cuando usted es removida, a usted le dan su carta, ¿verdad? Y su nota, de donde le dicen, muchas gracias, doctora tal, usted ha sido removida de su cargo de coordinadora general. Y le dice ahora, usted nunca fue coordinadora. Le digo, ¿cómo no va a ser coordinadora? Si estuvo 45 meses ahí. Hay unas situaciones ahí y como ella le preguntó, le mandó una nota por escrito, eso se fue visto muy malo y le ha empezado a generar un montón de problemas dentro de San Pedro Sula, igual a las otras personas colaboradoras. Creo que lo que tienen que tener en cuenta es que somos mujeres. Y las mujeres tampoco no nos dejamos, no nos vamos a dejar nunca. Doctora, ¿y qué está intimidar. haciendo Chinchilla entonces al respecto? Pues guardando silencio, Jackie, junto con el abogado Cibrián, Daniel Cibrián, guardando silencio, le han referido, por ejemplo, a las personas que escribieron ese reportaje en el New York Times, han referido que ya pronto van a sacar la investigación que ellos tienen. Queremos ver esa investigación, esa calidad de esa investigación y obviamente estamos listas para poderla rebatir y objetivamente lleguemos a la verdad. Sin embargo, alrededor de poder ventilar esa investigación, es necesario que se tomen y se articulen realmente, sinceramente, las acciones para que esto se resuelva. Y por supuesto que dejen de perseguirnos, Jackie. Si ellos, realmente el Ministerio Público dice que yo era una buena empleada, etcétera, ¿por qué me ha removido de mi cargo? ¿Qué hice yo diferente para que yo fuera removida de mi cargo? Sin embargo, no vamos a seguir discutiendo porque la gente puede creer es que la doctora se está muriendo por un puesto. No. Yo estaba sirviéndole a la sociedad hondureña en todas las acciones que había que hacer cuando hay que defender otro derecho. La prueba científica al servicio de la sociedad que la necesita. Si no hay defensa de derechos humanos a través de pruebas científicas, va a haber vulneración de todo. Entonces, sí, más en estos momentos, Jackie, que se van a venir convulsivas las cosas, es cuando Medicina Forense tiene que ser más ágil con sus dictámenes, dictaminar qué es lo que está sucediendo, presentar los dictámenes, no solo para los fiscales, para quienes lo soliciten, y quede evidenciado qué es lo que está pasando, y no dejar tibiamente dictámenes ambiguos
en estudio o no sabemos qué es lo que está pasando. Necesitamos más investigación, porque eso es volverse cómplice también. Pero imagínese, doctora, con este caso de la ATIC, dicen que ya hay una investigación, ya hay hasta una imagen de una persona que está siendo investigada, que era un alto cargo o es un alto cargo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, y vemos que las autoridades del Ministerio Público no están haciendo nada al respecto. Pues mantienen en silencio. Yo creo que ya tienen 10 meses, ya van el 11 de junio, el Día del Estudiante hondureño, se va a cumplir el año. Y yo creo que pues el abogado Ricardo Castro sabrá por qué lo mínimo que han hecho recientemente es separar a la persona, creo. Yo no estoy diciendo que él haya matado, pero él tiene que explicar muchas cosas y alrededor de ello hay que explicar más, pero en la medida que nos vamos alejando del tiempo, de esas primeras 48 horas, por Dios, que podemos esperar después de un año. Sí, Nada. ya las pruebas... A las pruebas me remito, pero las pruebas forenses están ahí, son más que evidentes y alrededor de este caso, como de los múltiples casos que hay, porque hay muchísimos casos. Mire, Jackie, ser mujer en Honduras es estar en un lugar peligroso. No 96% aún es el índice de impunidad hacia los femicidios. No ha cambiado, Jackie. No ha cambiado. Y ahorita con las iniciativas de otros países como conglomerados en la Unión Europea a través de la iniciativa Spotlight, van a haber un poquito más de recursos. Porque dicen, es que no hay recursos, pero sí hay recursos para otras cosas, como para que el dinero fluya y en las ONGs o se pierda del seguro social. Son millones de lempiras. Entonces, ahora a mí me pregunto, si hay una deuda social contra la vulneración de derechos humanos a través de los homicidios. Sí, hemos bajado los homicidios. Bueno, hay tantas cosas que decir al respecto. Sí. ¿Han bajado los homicidios? Han bajado, pero no lo suficiente. Si muchos no se cuentan. Los que están en Olancho ni se cuentan. Y los que están en Gracias a Dios tampoco. Y muchos de esos homicidios terminan en exhumaciones, en una gran lista de petición de exhumaciones porque nunca se hacen las autopsias. Entonces, esos no entran en la cuenta, solo los que se les hace autopsia. Sí. Entonces, es una situación compleja. Complicada, ¿verdad, doctora? Doctora, un último mensaje a la población sobre este tema, el tema que nosotros esperamos que se esclarezca todo lo que hay en la ATIC, porque es para servir que están, no para ser señalados. En primer lugar, pues obviamente esperamos que un ministerio público actúe de una manera más transparente, objetiva, beligerante, que no tome represalias, hombre, que no tome represalias contra sus colaboradoras, que sus colaboradoras somos nosotros, que hemos trabajado con transparencia. Abogado Cibrián, no se moleste, porque el problema es que se molestan, Jackie, nos tiran la supervisión, nos quieren poner ley bozal. No es poniéndole ley bozal a uno que no va a hablar y no se va a expresar. Claro. Al contrario, que se transparente una acción eficiente en relación a esta materia. Y si bien es cierto, han hecho otras cosas bien, porque muchas cosas las están haciendo bien, que no dejen esta pata cojear, porque esta pata también les puede derribar la mesa. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por haber estado aquí con nosotros y también muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía.